Por esa razón, vamos nosotros y hemos decidido pues tener esta conferencia que está titulada Consumo Responsable de la Energía Eléctrica. Va a estar a cargo del ingeniero Hubert Polanco, el cual es facilitador en eficiencia energética del Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental, que es parte del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Hubert Polanco es ingeniero de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y pues actualmente está haciendo un máster en eficiencia y energías renovables. Vamos a pasar inmediatamente al ingeniero Hubert para que pueda entonces darnos todas las instrucciones que tiene para compartir con nosotros. Y recuerden que si tienen alguna pregunta, la van colocando en el chat y al final estaremos respondiendo. Ingeniero, el escenario es suyo. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Espero que se escuche de forma correcta. Primeramente, antes de empezar, agradecer al señor Antonio y a CONACYR, al equipo de CONACYR, por darnos la facilidad de poder colaborar en este programa que tienen ustedes de educar en todos los ámbitos, y principalmente en el tema energético. Pertenecen a una fuente de energía no renovable. En el tema de la eficiencia energética y ahorro energético, son dos conceptos que muchas veces pueden que parezcan similares, pero realmente no lo son. A la hora de reducir un consumo, determinadas acciones pues, van a hacer que nosotros seamos eficientes, mientras que otras acciones pues, pertenecen a ahorro energético. Como vemos aquí, ahorro energético pues, se entiende como toda acción que tienda a reducir el consumo de energía para un mismo resultado. Muchas veces tenemos que algunas de las medidas pues, pueden ser apagar las luces o subir la temperatura del aire acondicionado, mientras que eficiencia energética pues, se expresa como la relación entre la cantidad producida de productos o servicios y la cantidad de energía consumida. Esto lo podemos reducir como la eficiencia energética en un concepto sencillo que viene siendo hacer más con menos. Y algunas de estas medidas pues involucran a una sustitución de luminarias convencionales por luminarias LED o, por ejemplo, como una sustitución de equipos convencionales o equipos eficientes. Cuando, por ejemplo, si cambiamos una tecnología de aires acondicionados, acondicionadores de aire convencional a una tecnología inverter, pues nosotros estamos aplicando una medida de eficiencia energética. Como vemos aquí, un concepto sencillo o una definición sencilla, tenemos un ahorro energético que es evitar un consumo. Obviamente la energía más barata es aquella que no consumimos. O sea, es un tema que nosotros siempre tenemos presente, que se concentre en lo que es el ahorro de energía. Y eficiencia energética, que se concentre en hacer lo normal, pero utilizando mucha menos energía de la que se utilizaba anteriormente. Ahora bien, ¿por qué nosotros hacemos énfasis en la eficiencia energética? Los impactos de la eficiencia energética van mucho más allá que solamente el tema económico. Es obvio que muchas veces nos inclinamos al tema de economía o al tema de factura eléctrica cuando hablamos de eficiencia energética, porque es básicamente lo más importante, en primer lugar para una empresa o para cualquier persona en su hogar, pero definitivamente hay otros aspectos importantes que tenemos que tener pendientes, otros beneficios importantes que nos otorga la eficiencia energética. En segundo lugar, tenemos lo que son los beneficios ambientales, lo cual con una reducción de esa demanda, pues nosotros aliviamos lo que es el ecosistema de los contaminantes de esos recursos. Se van a generar menos residuos, se van a generar menos contaminantes del medio ambiente, por lo cual los beneficios ambientales son considerables. Mientras que por último tenemos, pero no menos importante obviamente, tenemos los beneficios sociales. ¿Cuáles beneficios nosotros tenemos en esta categoría? Pues bueno, la calidad de vida de las personas se va a ver aumentada porque cuando nosotros somos eficientes energéticamente, pues vamos de la mano con un confort del usuario en esa edificación. Por ejemplo, una de las medidas de ahorro de energía y de eficiencia energética es el aprovechamiento de la luz natural, y esta luz natural para el ser humano, pues obviamente es mucho más confortable y es mucho más saludable que una luz o una luminaria artificial.
Nuestro segundo renglón vamos a entrar a lo que es el sector eléctrico. ¿Por qué nosotros vamos a explicar un poquito del sector eléctrico? Bueno, muchas veces los sectores eléctricos de todos los países son completamente diferentes, por lo que a veces podemos ver una definición de un concepto o algunas medidas que se llevan a cabo en otros países o en otras localidades que entendemos que pueden ser aplicadas aquí, pero realmente no lo son, y es porque cada país pues tiene un sector eléctrico distinto que hace peculiaridades diferentes, por lo que va a ser o va a definir nuestras medidas. Para entender el sector eléctrico dominicano es importante que nosotros entendamos cuál es el marco legal que rige este sector energético. Dentro de las principales leyes que tenemos que destacar es la ley 125.01, que nos habla sobre la Ley General de Electricidad, la cual fue modificada por la Ley 186-07. Tenemos más adelante, en el 2007, que se promulgó la Ley 5707 sobre incentivo a las energías renovables y régimen especiales. Hay que tener pendiente que esta ley fue modificada en el año 2015, en la Ley 115-2015, para extender o para modificar algunos artículos de esta ley. Y en el 2013, pues, es donde se crea nuestro Ministerio de Energía y Minas, como un ente regulador que nos otorga, pues, obviamente, la posibilidad de crear políticas y normativas en todo lo que es el sector energético y el sector eléctrico, involucrando también la minería. Algunos de los reglamentos del sector energético que debemos de destacar, pues es el decreto 555 del año 2002, que publica la Ley General de Electricidad, y el decreto 494, que habla sobre las relaciones entre empresas de distribución y usuarios de servicio. Algunos de los convenios que se han aprobado o que ha aprobado el Estado Dominicano en referencia al sector energético y que son de importancia internacional, de importancia mundial básicamente, son los protocolos de Kioto, el Acuerdo de París para lo que es la reducción que busca obviamente reducir el aumento de la temperatura del planeta Tierra, y los acuerdos del proyecto de transición energética que están en continuo trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, que es la GIZ, que continuamente se encuentra trabajando para la mejora de la transición energética en el país. Ahora bien, entrando a nuestro próximo tema, tenemos que destacar lo que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, o CENI. Quizás muchos de ustedes lo conocen. Básicamente, ¿qué es el CENI? Bueno, como ya vimos, comprende el CENI un conglomerado de empresas estatales y privadas. O sea, es todo un sistema complejo. Este sistema recibe el nombre de CENI, como lo ven aquí, que es el conjunto de centrales de generación eléctrica y sistemas de distribución que se encuentran interconectados. Este ente regulador, por eso existe lo que es un organismo coordinador. Este organismo coordinador se va a encargar de coordinar todo el sistema con dos puntos principales. El organismo coordinador, como lo ven aquí, debajo, primero lo que trata es de evitar accidentes en el sistema eléctrico dominicano. ¿Qué pasa? Cuando tenemos distintas generadoras, debemos de tener un controlador, pues, que pueda decirle a cada generadora qué cantidad de energía, pues, debe producir en ese momento. De esta forma, sobrecargadas, por lo que para evitar, con el fin de evitar, pues, cualquier accidente que se genere en las líneas de distribución, en las empresas distribuidoras y finalmente en cada hogar de ustedes o en cada comercio que existe en la República Dominicana. En cuanto a la generación eléctrica, últimamente, con la entrada que todos conocemos, con la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina,
El sistema de generación eléctrica ha cambiado en los últimos meses de 2020, de forma tal que inclusive pues los grandes cambios que se dieron durante la pandemia pues han hecho también que esta generación pues sufra determinados cambios. En un 36% pues tenemos el gas natural. Muchas de las plantas que funcionaban con derivados de petróleo, pues en el último año corriente, pues han sido convertidas a generar energía a través del gas natural. Por suerte, esto es una generación de energía limpia, a pesar de que anteriormente ha sido destacado como una fuente de energía no renovable, pero la quema de este combustible pues no emite ningún contaminante al medio ambiente. Por lo que a pesar de que vemos un 36% en esta generación, pues estamos de la mano con el cuidado del medio ambiente en este sentido. Tenemos el fuel oil número 6, este es un derivado del petróleo, obviamente, con una generación de un 9%. Tenemos a nivel eólico un 8% con los grandes parques que todos conocemos en la zona sur. En la zona norte también tenemos una gran cantidad de parques en funcionamiento y en vía de desarrollo. Tenemos la hidráulica con un 7%. Este porcentaje varía mucho en dependencia de las condiciones climatológicas, de disponibilidad del recurso de agua, pero puede variar entre un 7 y puede aumentar a un 12%. Tenemos una biomasa con un 1%. Este es un tema muy importante, a pesar de ser un número muy bajo, pero la cantidad de energía generada gracias a este recurso renovable, pues es importante. En cuanto a la energía solar, a pesar de que nosotros entendemos que caminamos por la calle y vemos una gran cantidad de paneles solares, pero lamentablemente solo estamos en un 1%, en la mayoría de los casos, o en lo mejor de los casos, podemos aumentar a un 2% o como mucho, quizás a un 3%, pero aún el recurso solar que tiene la República Dominicana pues es muy alto y debemos seguir explotando este recurso natural. Voy a hacer no sé si el de los miembros de CONACER o el otro administrador de la conferencia, creo que se están dibujando en pantalla unas líneas, si puede por favor borrarlas, lo que tengan la disponibilidad. Que creo que se están dibujando desde la otra presentación, si pueden por favor hacer ese cambio de borrar esas líneas, en lo que continuamos con la presentación. En nuestro próximo tema vamos a entrar a lo que es la evaluación del consumo eléctrico. ¿Por qué vamos a tocar este tema? La evaluación del consumo eléctrico es muy importante porque cuando nosotros queremos reducir el consumo de energía en una localidad, debemos de saber algo que es conocer nuestra factura eléctrica. Muchas veces nosotros solamente estamos concentrados en el monto que vemos en una factura eléctrica, sin embargo no conocemos cómo leer y cómo interpretar esta factura eléctrica. Lo que vemos aquí en pantalla es un medidor eléctrico. Muchos conocimos los medidores análogos que vienen en tipo reloj. Ya estos medidores quedan muy pocos, si es que quedan realmente, porque si quedan debe ser en alguna localidad alejada donde no se hayan hecho esas reparaciones. Pero hoy en día lo que tenemos o lo que conocemos habitualmente son los medidores análogos de registro digital. En los últimos tiempos, en los últimos meses, pues las distribuidoras, principalmente Edesur y Edeste, han estado sustituyendo inclusive estos medidores análogos de registro digital por medidores completamente tecnológicos o medidores completamente digital, donde no vamos a ver los números que vemos aquí en
en pantalla en este medidor análogo, sino que el medidor va a aparecer como una pequeña cajita, una pequeña cajita plástica, donde se comunica directamente con su distribuidora. Gracias a estos medidores digitales, pues nos facilita a nosotros poder conocer el consumo que tenemos diariamente. Por eso muchos de nosotros recibimos la lectura de los contadores diarios, muchos de nosotros también la recibimos la lectura de forma semanal, y es gracias a estos medidores digitales. En el tema de la tarifa eléctrica, bueno, la tarifa eléctrica es un tema importante porque, bueno, resulta que muchas veces nosotros nos quejamos de los altos precios de la tarifa eléctrica. El costo de la tarifa eléctrica, como lo ven aquí, es determinado mediante resoluciones publicadas por la Superintendencia de Electricidad, por lo cual va en dependencia de la cantidad de kilovatios que serán y que definirán pues, el valor de su tarifa. Estas tarifas eléctricas serán publicadas o son publicadas de forma física en los periódicos cada 3 meses, pero también están publicadas de forma digital en la página de la Superintendencia de Electricidad. Como pueden ver en pantalla, este pequeño documento legal pues, nos indica a nosotros cuáles son las tarifas reales del sector eléctrico, cuánto le cuesta al Estado Dominicano cada kilovatio de energía y cuánto le cuesta pues, al cliente consumidor cada kilovatio de energía. Cabe destacar que el Estado Dominicano cumple con un subsidio en la cual nos ayuda, pues, al cliente dominicano a subsidiar su factura eléctrica con un aporte que va hecho en dependencia de los consumos que se generen. Por favor, si voy a volver a mencionar a la organizadora de Conacer, si tiene la posibilidad de poder quitar estas pequeñas líneas que se están presentando en la presentación. Sí, buenas. Voy a tener que preguntar. Vamos a continuar hasta que se modifique esta parte que parece que está... Sí, están haciendo las gestiones para que desaparezcan las líneas. Perfecto, perfecto. Por lo menos estamos... Ahí creo que sí se están borrando. Para continuar y no perder un poquito el tiempo, lo que vemos aquí en pantalla, lo que tenemos es el régimen tarifario. ¿Qué pasa? Todos los kilovatios no tienen el mismo valor. Por eso muchas veces nuestra factura, que lo vamos a ver un poco más adelante, muchas veces nuestra factura pues tiende a variar en dependencia del consumo energético. Tenemos tarifas que van para clientes con potencia igual o inferiores a los 10.000 kilovatios, con una BTS-1, que es para tarifa residencial. Este es el régimen tarifario pues, que aplica para todos los hogares, para todas nuestras casas. Y son los precios que nosotros vamos a conocer en nuestros hogares. Mientras que tenemos una tarifa para pequeños negocios. Tenemos aquí negocios, pero son para pequeños negocios. Pueden ser pequeños comercios, pequeños colmados, salones. Tenemos incluidos aquí. Cualquier mini market, cualquier farmacia, en fin, cualquier localidad que sea destinada a un comercio, pues tiene un poquito de precio por kilovatio un poquito más alto que la tarifa residencial. En un régimen tarifario, para clientes con una potencia instalada superior a los 10 kilovatios, pues tenemos determinadas tarifas. Ya este régimen tarifario pues va a ser aplicado para grandes empresas que tienen grandes consumos. Y aquí algo muy importante es que tenemos pues el cargo donde la distribuidora nos va a cobrar por la potencia que nosotros tengamos en ese consumo o que tengamos durante ese año de consumo. Aquí tenemos distintos tipos de régimen tarifario, como la BTD, BTH. BTD es baja tensión en demanda, BTH baja tensión horaria, BTD, MTD, media tensión a demanda y media tensión a demanda número 2, donde tenemos distintos cargos por potencia máxima, y la media tensión horaria. Este es un tema realmente un poquito amplio que se pudiera explicar para clientes superiores
con potencia instalada superiores a los 10 kilovatios, mientras que nosotros nos concentraremos en verificar un régimen tarifario con una potencia instalada inferior a estos 10 kilovatios. Analizando ya de lleno, pues una factura residencial, lo que vemos ahora mismo en pantalla es una factura residencial con un régimen tarifario escalonado. ¿Qué pasa en este régimen tarifario? Bueno, si se fijan, nosotros tenemos un régimen tarifario donde el kilovatio de energía pues va aumentando de precio. Y este kilovatio de energía va aumentando de precio por la sencilla razón, como veremos más adelante, de que el subsidio energético pues va siendo menor cada vez que aumentamos el consumo de energía. Mientras que en esta pantalla pues vemos una factura residencial donde el subsidio energético se ha eliminado en su totalidad debido a que el consumo de energía pues supera los 701 kilovatios. De esta forma, pues el Estado Dominicano, vamos a decir, entiende que el subsidio, pues, debido al alto consumo de energía, pues entiende que no se le debe aplicar un subsidio a una persona que tiene un consumo elevado, pues se sobreentiende que tiene recursos para cubrir con esa demanda energética. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular la energía? Y esto es un tema muy importante porque muchas veces nosotros tenemos que esperar una factura eléctrica para nosotros saber cuánto tenemos que pagar de energía. Y no es así. Nosotros con el contador, nosotros podemos tomar una lectura actual y tomar una lectura posterior y calcular cuánto nosotros hemos consumido en un periodo de tiempo. Con la factura nosotros podemos ver que una lectura actual menos la lectura anterior nos otorga el consumo de energía que hemos consumido durante ese periodo de tiempo, es decir, durante ese mes. Con ese consumo energético vamos a proceder a calcular pues cuál es el total de esa factura eléctrica. Tenemos un cargo fijo independientemente de que nosotros consumamos o no energía eléctrica durante ese periodo de tiempo. Vamos a decir, es un cargo fijo por derecho contador o pudiera ser un cargo fijo por los cargos administrativos que tiene la empresa distribuidora de darnos ese servicio. Luego nosotros procedemos a lo que es calcular cada cantidad de energía por su precio en kilovatios. Tenemos los primeros 200 calculados a 4,44 pesos, lo que nos da un total de 880. Los próximos 100, que da un valor de 6,97 pesos para un total de 697. Y los próximos, o los restantes 117, se calculan pues a un valor de 10,86. Esto nos da un total de 2.992 pesos con 87. ¿Qué nosotros tenemos que tener pendiente? Si se fijan, que esto es a lo que quiero que presten mucha atención, aquí vemos un consumo de 417 kilovatios. Cuando pasamos a una próxima factura que no tiene aplicado un subsidio, tenemos un consumo de 775 kilovatios y el total de esa factura, pues vemos que tenemos un monto total de 8.739. Si vamos atrás, podemos comparar que con menos de la mitad, básicamente, de consumo, nosotros tenemos una factura de 3.000, mientras que en la siguiente tenemos una factura de 8.700 pesos. Y esto se debe a que en esta factura no se nos aplicó el régimen tarifario con subsidio, por lo que el Estado pues ha eliminado el subsidio a esta factura. Y nosotros hemos pagado en esta factura cada kilovatio a 11 pesos con 10 centavos. ¿Cuál es la idea en este sentido? La idea en este sentido es que nosotros podamos ubicarnos dentro del régimen tarifario para que podamos recibir el subsidio eléctrico. Ahora bien, hay que destacar que muchas veces esta es una de las razones, la anteriormente explicada, una de las razones por la cual muchos de nosotros como clientes o consumidores del servicio, la cual somos todos, nos surgen dudas o llegamos a desconfiar de las distribuidoras, en que muchas veces nos cobran de más, a veces surge la duda de que el contador no funciona, pero básicamente se debe a que no conocemos cuándo aplicamos el subsidio eléctrico o no conocemos cuándo sí debemos aplicar. De toda instancia o de todas maneras, la idea correcta de aplicar pues una reclamación primero
debemos de dirigirnos pues a la empresa distribuidora. Y si la empresa distribuidora pues no nos aplica o no nos procede pues a conocer nuestra solicitud, nosotros vamos a dirigirnos a lo que es Protecom. Protecom es una oficina de la Superintendencia de Electricidad que nos va a brindar un servicio de reclamación de una forma ordenada y proceder a una reclamación formal ante esa empresa distribuidora. Muchas veces uno de los pasos que se rige Protecom es la realización de un levantamiento en el hogar para conocer el consumo de sus equipos. Esta es la instancia correcta. La instancia correcta o la manera no es llamar a la distribuidora y poner una queja de forma verbal, sino es ir a la distribuidora de forma física para que todo lo que se levante pues sea una reclamación procedente. Por último, y no menos importante, pues vamos a ingresar a lo que es el tema de las recomendaciones, que es nuestro último tópico del día de hoy. Lamentablemente hubiésemos querido que esta charla pues dure mucho más de lo normal, pero por temas de tiempo y compromisos, pues lo hemos hecho de una forma resumida. Sin embargo, vamos a tomarnos un buen tiempo en el tema de las recomendaciones, ya que estas nos van a ayudar a nosotros pues a reducir los consumos en nuestros lugares o nuestras instalaciones, pues en nuestras casas también, o nuestros pequeños negocios. Con el tema de las recomendaciones es algo muy importante que quiero destacar, es que muchas de estas medidas pues van a pertenecer a medidas tecnológicas que son difíciles de aplicar, mientras que otras medidas como las buenas prácticas son simplemente medidas que tenemos que adoptar en nuestra vida cotidiana y que nos van a ayudar a nosotros pues a reducir ese consumo energético sin necesidad de inversión. Y esto es lo más importante. Muchas veces cuando nosotros, inclusive cuando se realizan informes de auditoría, las primeras recomendaciones que se emiten en un informe de auditoría son recomendaciones de buenas prácticas, porque son las recomendaciones más económicas. Y nosotros buscamos la eficiencia no solamente en la energía eléctrica, pero buscamos la eficiencia principalmente a nivel económico, y algo que no cuesta nada, pues es mucho más fácil aplicarlo que algo que cuesta. Empezando con nuestro renglón, hemos decidido iniciar con el tema de la climatización, ya que es uno de los renglones de mayor consumo debido al tipo de equipo y al tipo de clima que tenemos en nuestro país. Tenemos en pantalla básicamente un tema muy importante, y es que yo quiero destacar con todos ustedes el concepto de aire acondicionado. Concepto de aire acondicionado. Primeramente tenemos que definir todos lo que es un acondicionador de aire, que es su nombre principal o su nombre básico. El aire acondicionado está definido para acondicionar la temperatura de un espacio. El acondicionador de aire no es para estar en un lugar extremadamente frío, no es para estar en una oficina con un abrigo, o no es para estar en una oficina sintiendo calor. Tenemos que tener un aire acondicionado a una temperatura de confort, una temperatura que nos garantice una sensación donde no sintamos donde no se sienta ni calor ni frío. Ahora bien, ¿con qué nosotros podemos regular este acondicionador de aire? Nosotros tenemos lo que es un termostato. Yo sé que muchos lo conocen como aquella pieza del aire que se dañó y que no repararon o que no quisieron reparar. El termostato es una de las piezas que siempre se daña y que el técnico típico dominicano entiende que es un equipo que no se repara y que hay que conectarlo directo. Eso siempre surge en esas reparaciones rápidas. Pero este equipo, pues, es aquella pieza del aire que nos va a permitir a nosotros regular esa temperatura. Por eso, muchas veces surge la duda de que cuál es la temperatura de confort. Bueno, definitivamente para esta región, una temperatura de confort varía entre 22 grados a 25 grados. Nosotros colocamos una temperatura de 23
grados Celsius es más que suficiente. No vamos a sentir ni frío ni calor. Recordándole siempre que cada grado que nosotros bajamos a ese aire acondicionado supone un aumento de un 8% en el consumo de ese equipo. Otro tema importante es la elección de un aire acondicionado, la cual muchas veces elegimos un equipo de aire acondicionado que no es el adecuado para esa habitación o esa oficina. Lo que tenemos en pantalla nos explica un poquito con una gráfica sencilla qué es la tecnología inverter. Para no entrar en detalles técnicos, yo he decidido definir la tecnología inverter como una posibilidad de nosotros alcanzar una temperatura deseada de una forma más rápida. ¿Qué pasa? Un equipo acondicionado que no es inverter o un equipo convencional espera cambios bruscos en la temperatura para ellos encender el compresor de ese equipo. Por lo que cuando enciende, él va a intentar alcanzar esa temperatura de una forma muy rápida. De esta forma, los picos de potencia en ese equipo pues van a aumentar, por lo que el consumo de ese equipo es mucho más alto. Mientras que un equipo inverter permite que esa comunicación entre el compresor, el termostato y la consola de ese aire acondicionado pues sea mucho más eficiente y se mantendrá en un flujo continuo de trabajo, pero no al 100%. De esta forma los picos de consumo pues no se van a registrar, por lo tanto va a haber una reducción del consumo energético. Aparte del ahorro que vamos a tener en un equipo de aire inverter, tenemos que destacar otras importancias, como es menores niveles de ruido y menos consumo en cargas parciales. Ahora bien, la gente dice, ok, yo quiero un equipo inverter, pero ¿cómo yo compro un equipo inverter? Bueno, nosotros vamos a una tienda de electrodomésticos, nosotros vamos a ver que los equipos inverter van a tener, o tienen, o muestran un radio de eficiencia, o como se conoce técnicamente, SEER, que es una eficiencia SEER, que habla sobre un radio estacional de eficiencia energética. Recuerden, de una forma fácil para que podamos entender, a mayor eficiencia, a mayor radio de eficiencia, vamos a tener un mayor ahorro en el consumo de ese equipo. Continuando lo que es el tema de climatización o refrigeración, básicamente, ¿qué pasa con el tema de refrigeración? La refrigeración es un tema de consumo para los comercios, para aquellos comercios de alimentos muy importantes. El aumento del consumo energético en este sector tiene mucho que ver con las malas prácticas, por lo que he decidido concentrar en traer pequeños consejos, algunos importantes que tenemos en pantalla, como revisar lo que nosotros le decimos los sellos de la puerta o las gomas, como muchos de nosotros los conocemos, es que cierren herméticamente cuando nosotros cerramos las puertas. Otro tema importante, el mantenimiento limpio de los serpentines o aquella parrilla como la conocemos habitualmente. Quizás sé que se van a reír, pero por favor no sequen la ropa en la parrilla de la nevera, de atrás de la nevera. Yo sé que eso pasa y si estuviéramos en vivo en un salón sé que muchos de ustedes estuviesen mirándose, pero realmente es un tema que ocurre. Y que dificulta pues, el consumo de ese equipo. Otro tema importante es revisar las prácticas nocturnas de la nevera. ¿Y a qué yo me refiero con estas prácticas nocturnas? Bueno, mucha gente tiene la idea de que apagar la nevera o desconectar estos equipos refrigerantes durante la noche, pues va a ahorrar energía. Pues le comento que aquellos que lo hacen están haciendo un grave error. Cuando nosotros desconectamos la nevera de noche, estamos descompensando ese equipo. Cuando lo vamos a conectar en la mañana, pues el equipo estará descompensado y va a trabajar de una forma constante por la que el aumento del consumo energético va a aumentar. O sea que aquellos que desconectan la nevera de noche, no solamente, no es que no están ahorrando energía, sino todo lo contrario, están aumentando su consumo energético. Un error típico en los pequeños comercios. Este es un error típico, un error que vamos a ver que siempre se presenta en un trayecto. Yo sé que en un trayecto de todos nosotros que se dirige de su trabajo a su casa,
sé que en ese trayecto vamos a ver algún colmado, algún mini market o cualquier tienda que va a tener una nevera de hielo en las afueras, o sea, en la acera de la tienda. ¿Qué pasa con este equipo? El sol va a provocar que el equipo trabaje continuamente para poder mantener esa temperatura adecuada. Tenemos un equipo de refrigeración que lo que quiere es mantener esa funda de hielo completamente congeladas, pero tenemos una temperatura exterior de alrededor de 32 grados Celsius que va a tratar de que esa funda de hielo pues se convierta en algo. O sea que yo sé muchas veces que esto es un tema mercadológico, de que en algunas ocasiones la nevera se coloca afuera para que la gente sepa que ahí venden hielo, pero quiero que consideren esa parte con el tema energético. Si ustedes colocaran esa nevera bajo una protección solar, el ahorro energético va a suponer un porcentaje muy alto de ese equipo. O sea que consideremos este tipo de errores que realmente al final del mes representan un alto consumo en la factura eléctrica. Entrando al tema de iluminación, realmente el tema de las luminarias es algo muy importante porque los beneficios de la tecnología han ido evolucionando con el tiempo. El tema de la iluminación nosotros fuimos viendo como nosotros teníamos bombillos incandescentes, luego pasaron a lo que son los bombillos fluorescentes compactos o como todos conocemos bombillos de bajo consumo y por último tenemos la tecnología del momento o del momento que permanecerá durante mucho tiempo debido a su alta eficiencia energética. ¿Qué pasa? Este tipo de tecnología traduce toda la energía que nosotros suministramos en iluminación. Por eso, nosotros debemos de ver cómo nosotros compramos una tecnología LED. ¿Qué pasa? Mercadológicamente, nosotros íbamos a una tienda y veíamos que los bombillos fluorescentes compactos o de bajo consumo nos indicaban en la pequeña caja que un bombillo incandescente significaba 5 de estos equivale a 5 bombillos fluorescentes compactos. Pero con la tecnología LED era difícil por nosotros ver esa comparación. Si se fijan en pantalla, y este es un pequeño cuadro muy importante que nos va a ayudar a todos nosotros a poder comprar de una forma fácil lo que es una luminaria LED. No tenemos que ser un técnico de iluminación, no tenemos que ser ingenieros eléctricos, pero con este pequeño cuadro nosotros podemos ver cómo un bombillo fluorescente compacto puede ser sustituido por uno LED, pero a la vez también sé que muchas veces, tenemos un bombillo incandescente, quizá en el patio tenemos un bombillo incandescente que no se ha cambiado. Podemos ver cuál es el ahorro tan grande que tenemos cuando cambiamos un bombillo incandescente a un bombillo de tecnología LED. No solamente vamos de la mano con el ahorro energético, con la eficiencia cuando cambiamos a luminarias LED, pero algo muy importante es la larga vida útil y el menor mantenimiento que requieren estos tipos de bombillos. Aparte de eso, la contaminación que nos ahorramos. Por ejemplo, los fluorescentes compactos, cuando rompemos, cuando se rompen, cuando hacemos el descarte de un bombillo fluorescente compacto, el manejo de residuos sólidos en nuestra ciudad pues no conlleva un desecho considerable de los fluorescentes compactos, por lo que se entiende y se sobreentiende que estos bombillos a la hora de ser descartados van a romperse. Cuando estos se rompen, pues emiten gases que son contaminantes para el ser humano, por lo que en una bombilla de tecnología LED pues, vamos a evitar pues, ese tipo de contaminantes. Otro manejo sencillo o otro manejo fácil de lo que es las facilidades que nos otorga las bombillas LED es el ahorro que tenemos, que supone hasta casi un 95% de ahorro en algunas tecnologías o en algunas marcas. Otras de las medidas es el aprovechamiento de la luz natural, como ya dije anteriormente, el mantenimiento de estas bombillas y utilizar colores claros en las paredes y techos. No solamente es una conveniencia para el confort del habitante de ese lugar, pero también va a ayudar a que la iluminación pues tenga algún tipo de reflejo y no se pierda en colores oscuros. Con el tema de otros equipos, básicamente
Los otros equipos, en nuestra cantidad de diversidad de equipos, tenemos en muchos de ellos un modo de ahorro energético. ¿Qué pasa? Los equipos tecnológicos de por sí fueron creados en una época donde estaba empezando el tema energético y donde el tema del cuidado del medio ambiente pues iba de la mano con la evolución de los equipos electrónicos. Por lo que la mayoría de estos equipos electrónicos pues tienen de por sí incorporado sistemas de ahorro energético que van a ayudar a reducir sus funciones para reducir el consumo energético. Algunas de estas medidas pues van de la mano con lo que es la configuración de la suspensión y apagado del equipo, muchas veces con la configuración de los colores brillantes de las pantallas. Y también muchas veces para desactivar programas innecesarios. El consumo stand-by de estos equipos es un tema muy importante, ya que, aunque ustedes no lo crean, representa casi de un 7 a un 12% del importe total de esta factura. El consumo stand-by lo conocemos regionalmente como el consumo fantasma en español, pero ¿cuáles son esos equipos? Bueno, todos aquellos equipos que vemos en pantalla, aquellos aire acondicionados, discos duros, impresoras, computadoras, laptops, televisores, son consumidores stand-by que aún estando apagados, pues consumen energía. Una forma fácil de identificar esos equipos puede ser todos aquellos equipos que tienen un bombillito, pues son consumidores stand-by. Todos aquellos equipos que tienen un control electrónico, pues son consumidores de energía aún estando apagados. Una recomendación directa puede ser la utilización de una regleta. Muchas veces la regleta nosotros la utilizamos simplemente para conectar una gran cantidad de equipos, pero no le damos el uso necesario a esa regleta. Y ese uso importante es que nosotros podamos apagar ese interruptor para desconectar esos equipos en consumo stand-by. Básicamente, otras medidas es lo que vemos en pantalla: el uso de las regletas, el uso de equipos con etiqueta energética Energy Star, lo cual lo vemos en la mayoría de nuestras computadoras, ya que provienen de un mercado americano. La configuración del salvapantallas o fondo de pantalla, como lo conocemos. En cuanto al consumo de agua, ¿qué pasa con el recurso agua? Bueno, el recurso agua no solamente viene dado debido a la importancia de este recurso para el cuidado del medio ambiente, pero el consumo no solamente representa un consumo de recursos, pero también un consumo energético muy grande. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo representa facturas eléctricas debido al bombeo de agua que superan casi los 100 millones de pesos. Por lo que si nosotros reducimos ese consumo energético o ese consumo de ese recurso agua, pues nosotros vamos a reducir el consumo de esa factura de agua. Recordándoles que esa factura de agua que tenemos nosotros en nuestros hogares no es lo único que pagamos por el recurso de agua. Siempre, debido a la calidad del servicio, siempre en nuestra casa debemos de tener o una pequeña sistema de bombeo de agua o una pequeña bombita de agua para tener un recurso pues apreciable en nuestros hogares. Si nosotros reducimos el consumo de agua, pues nosotros vamos a reducir la cantidad de veces que ese sistema de bombeo va a encender. Por lo tanto, vamos a tener una reducción considerable en nuestra factura eléctrica. Ahora bien, nuestra última recomendación va a ir influenciada a lo que es la etiqueta energética. ¿Qué es la etiqueta energética? Bueno, como lo dice su nombre, es una etiqueta que vamos a ver en los equipos electrónicos. Como vemos aquí en pantalla, tenemos una etiqueta energética proveniente del mercado europeo. Energética, de una forma fácil y sencilla, nosotros vamos a ver qué categoría tiene nuestro equipo eléctrico o nuestro electrodoméstico. Si vemos aquí, vemos una variación desde la A hasta una letra D, de una forma fácil y sencilla. Pues nosotros sabemos que lo que está en una letra A con un color verde está bien y lo que está en una letra D con un color rojo está mal.
tenemos otros datos que van a ir en dependencia del consumo energético de ese equipo. Quiero indicarles que en nuestro país nosotros estamos trabajando para nosotros poder emitir una etiqueta energética de este tipo, similar a la del mercado europeo, para que de una forma fácil y sencilla, pues el consumidor dominicano, cuando vaya a una tienda, pues sepa reconocer cuando un equipo es eficiente energéticamente. Mientras que por otro lado, todos sabemos que el mercado dominicano se suple de electrodomésticos provenientes de todos o de muchos lugares fabricadores de electrodomésticos. Tenemos un mercado norteamericano que nos suple una gran cantidad de electrodomésticos, parte del mercado europeo y parte del mercado chino. Que también... ¿Qué pasa? Esto es la etiqueta energética del mercado norteamericano que nos dice de una forma quizás un poquito más difícil que la del mercado norteamericano cuál es el consumo energético de ese equipo y en qué lugar se ubica en comparación con los otros equipos de la zona. Para finalizar, básicamente les recordamos que esta pequeña frase, vamos a concluir con esta pequeña frase, con que cada uno de los ciudadanos dominicanos, en los diferentes ámbitos en los cuales nos desarrollamos nuestras actividades, pues podemos contribuir a lograr altos niveles de eficiencia energética a nivel nacional. Como se fijan, quiero destacar algo muy importante, nosotros si reducimos el consumo energético a nivel nacional, estamos reduciendo la cantidad de eléctrico que depende del Estado dominicano para suplir esas facturas eléctricas. Por lo tanto, no solamente tiene un ahorro esa persona en su factura eléctrica, pero también tiene un ahorro el Estado dominicano. Un ahorro que puede ser redistribuido a otras finalidades mucho más importantes que el tema energético. Eso es todo lo que tenemos por hoy, lamentablemente, así que muchísimas gracias. Vamos a darle continuidad y a darle la palabra a la organizadora del evento. Creo que lo que nos toca es la sección de preguntas y respuestas, pero ella nos indicará. Así es, así es. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ingeniero, excelente. Permítame verificar, habíamos dicho en un principio que todas aquellas personas que tuvieran preguntas, pues las fueran escribiendo en el chat. Y por lo tanto voy a pasar a una de las preguntas que viene de parte de la ingeniera María Celeste Rodríguez. Ella dice, ¿es cierto que el uso de imanes en la nevera aumenta el consumo de energía? Sí, bueno, esto surge, creo que alguien contestó esa pregunta, pero le voy a indicar que quien le dio esa recomendación, el tema de los imanes, surge más bien por un tema técnico, pero como le respondió la persona, básicamente esto ocurre cuando tenemos imanes de grande potencia, o sea, imanes completamente grandes, pues pudieran pues darnos a nosotros un efecto de reducción. Pero le dieron recomendación a un nivel técnico, que quizá por eso le dieron esa idea, pero realmente a pequeña escala no ocurre. O sea que es una medida inservible y que no funciona. Ok, podemos tener nuestros hermosos stickers en la nevera entonces. Bueno, aquí hay otra pregunta que viene de parte de Joven Félix. Dice, ¿debemos desconectar los cargadores de celulares cuando no se están utilizando? El tema de los cargadores, bueno, se pudieran sí desconectar. ¿Qué pasa con el tema de los cargadores? Aún nosotros dejando el cargador conectado, el cargador tiene un consumo energético, pero muy bajo. Sí surge esa interrogativa de desconectarlo. Lo que yo les recomiendo es que puedan utilizar la regleta, como fue explicado anteriormente. Con la regleta usted puede dejar el cargador conectado y simplemente con el interruptor pues apagar la regleta. Y de esta forma pues nosotros le cortamos la energía a cualquier cosa que esté conectada en la regleta. Perfecto. También hacen otra pregunta y es que él mismo dice, si la forma en que están instalados los tomacorrientes o interruptores influyen en el consumo.
No sé exactamente a qué se refiere con la forma. Sí, realmente estaba tratando de identificar cuál es su duda, pero realmente la forma no influye en el consumo energético. Sí, algo que sí hay que destacar es la línea. Por ejemplo, nosotros tenemos un solo toma corriente y a veces a un solo toma corriente le conectamos una gran cantidad de cargas. Es como que a un toma corriente nosotros le conectemos una regleta y a esa regleta le conectemos otra regleta y a esa regleta le conectemos otra regleta y entonces conectemos una gran cantidad de equipos. ¿Qué pasa? Esa línea, recuerden que solamente tenemos una línea en esta toma corriente, pues va a tener una carga eléctrica muy alta. Esta carga eléctrica se va a sobrecalentar, por lo tanto va a generar un consumo excesivo y un consumo mayor al normal. Entonces, si por ahí va su duda, pues no, lo recomendable es que si tenemos un solo toma corriente, conectemos cargas parciales dedicadas a ese toma corriente. De acuerdo. Una pregunta es también cuando se habló de la parte del subsidio que se registra en la factura eléctrica, ¿hasta qué nivel de consumo es que está incluido ese subsidio? El subsidio eléctrico, como lo vimos en la factura o en el régimen tarifario, únicamente va desde el kilowatt número 1, desde el primer kilowatt de consumo, hasta los 700 kilovatios de consumo. Obviamente, esto solamente lo vamos a ver representado en una casa donde tenemos consumos relativamente bajos o en pequeños negocios. Ya grandes empresas pues no van a ser partícipes de este subsidio eléctrico, pues que se sobreentiende que una empresa pues tiene los recursos necesarios y no necesita de un subsidio que el Estado le subsidie la energía. De hecho, si se fijan, el subsidio más alto se le da a la tarifa residencial, pues se sobreentiende que sí se le debe ayudar a todos el ciudadano dominicano a pagar esa factura eléctrica de su hogar. Si se fijan en el subsidio eléctrico comercial de pequeños negocios, ya ahí el subsidio sigue estando, ya que el Estado promueve que las MIPYMES crezcan, pero se le baja un poco ese subsidio para que ellos tengan cierta responsabilidad también en el consumo energético. Perfecto. Don Antonio, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, yo quisiera que me den una oportunidad. Yo estuve chequeando lo que es la parte legal del sistema eléctrico y también revisé algunos de los acuerdos. Por ejemplo, el Acuerdo de París lo firmó el licenciado Danilo Medina en el año 2016, donde conjuntamente con otros países se comprometieron a la reducción del SO2 para el año 2030, siguiendo lo que es la norma de la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se comprometía el Estado a reducir el nivel de SO2 para bajar el nivel de calentamiento global por los gases de efectos invernaderos. No sé si el ingeniero podría decirnos cuáles serían o cuáles son los dos principales generadores de gases invernaderos que producen calentamiento global. Dentro de ella, yo conozco una, pero lo voy a dejar para que a ver si yo estoy bien y si no, para que los demás lo puedan entender. Otra pregunta, no sé si la puedo hacer las dos juntas. ¿Qué está haciendo o qué medida está tomando el Ministerio de Energía y Minas para lo que es esa responsabilidad que tiene el Estado para inducir a que abandonemos el sistema de consumo de combustibles fósiles por energías renovables? Cuando él me dé esa dos, yo tengo otra pregunta, pero que me diga esa dos y luego le hago la otra. Bueno, vamos por parte. Creo que es una pregunta que siempre surge en los últimos tiempos. Y yo quiero destacar algo. Con el tema de los gases de efecto invernadero, nosotros tenemos que tener pendiente que las emisiones de gases no siempre van en dependencia del tipo de combustible que
se genere en nuestra planta, ¿ok? O que esté utilizando nuestra planta. Muchas veces nosotros tenemos plantas térmicas que tienen un grado de eficiencia que va a hacer, o un sistema de calidad relativamente alto, que va a permitir que los gases de efecto invernadero o cualquier otro contaminante sean reducidos. Si una de sus de los provocantes de estos gases de efecto invernadero, pues es Punta Catalina, no sé si era esa, o si esa era la central termoeléctrica que usted tenía en mente. Básicamente debemos de destacar que esa central termoeléctrica pues cuenta con unos sistemas de calidad que van a tratar de reducir esos gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de calidad considerablemente trabajando un 100%, pues nosotros vamos a reducir esos gases contaminantes y esos efectos contaminantes al medio ambiente. La otra pregunta iba ligada con tratar de tener o de ampliar nuestra capacidad de energía renovable. Hay algo muy importante que destacar en este sentido y es la matriz de generación de la República Dominicana. Para que tengan en conocimiento, la matriz de generación de la República Dominicana es una de las más diversificadas de toda la región de Centroamérica y el Caribe, por lo que si se fijaron en pantalla tenemos una generación completamente diversificada, pero hay que dejar claro que nosotros no nos podemos comparar con países, por ejemplo, como Costa Rica, o Colombia o Panamá, que tienen grandes generaciones de energía renovable. Si se fijan, o no sé si lo sabían, pero Costa Rica tiene una generación de renovables de alrededor de un 99%. O sea, casi toda su matriz energética es de energía limpia o proviene de energía completamente limpia. Yairi, otra pregunta. Sí, claro. Sí, en el caso de este webinar, de nosotros manejamos, todo lo que manejamos son MIPYME, sobre todo de servicios esenciales. Por ejemplo, hay dos organismos que son los que producen la mayor cantidad de energía, de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de la industria y estamos hablando de las MIPYME. La industria por un lado y las MIPYME que manejan muchos residuos sólidos, que manejan mucho desperdicio y que también manejan mucho plástico y no tienen la conciencia de lo que es el manejo de la clasificación de ello. Por ejemplo, en este momento, o sea, ¿cree usted, señor Huber, que debe estar el gobierno interesado en elaborar algún proyecto dirigido a las MIPYME que puedan, por ejemplo, cambiar el sistema de uso de energías fósiles, de combustibles fósiles por energías renovables? ¿Por qué digo esto? Porque como las MIPYME generan tantos gases invernaderos, generan tanto calentamiento global, el Estado, yo tengo entendido que hay un organismo que maneja lo que es el cambio climático y me gustaría tener alguna idea relacionada con eso, porque como nosotros somos una ONG que trabajamos para apoyar las MIPYME, ver